Como estaba diciendo al inicio, este título es apropiado justamente por el atributo que vamos a ver nosotros. Eh, y bueno, vamos a seguir avanzando para que hagamos uso provechoso del tiempo también que tenemos. Eh, Bueno, en cuanto a lo que es un atributo, entendiendo que es una escuela lo que estamos haciendo, no es un mensaje que voy a dar, sino ir repasando justamente lo que es un atributo, y como dice ahí entre paréntesis, esto es una ley importante en la enseñanza, lo que es la repetición, ¿no? Y es lo que vemos nosotros a través de toda la escritura, cómo nuestro Dios se encarga justamente de repetir posiblemente en algunos casos hasta el cansancio, diríamos, para nuestro propio beneficio. ¿Cómo se define en un diccionario secular lo que es justamente un atributo? Se define de la siguiente manera. Dice, es una cualidad o característica propia de una persona o cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Obviamente que casi uno diría una definición que podríamos aceptarle, excepto esto de que es una parte, ¿ya? Porque Dios no se compone de partes, sino de un todo siempre. Y cuando estamos hablando de este diccionario teológico, dice que es cada una de las perfecciones propias de Dios, estamos hablando de un atributo de Dios. Eh, Como dicen muchos estudiantes cuando ponen una cita de un maestro en teología, como es el caso de Bancroft, no vamos a mejorar lo que otros ya han dicho, sino que vamos a hacer uso de esto. Y dice, los atributos de Dios son entonces aquellas características esenciales, permanentes y distintivas que se pueden afirmar en cuanto a su ser, en cuanto al ser de Dios. Sus atributos son sus perfecciones, inseparables de su naturaleza y que condicionan su carácter. Eh, este PowerPoint, este simple PowerPoint, se los puedo reenviar a los que estén interesados en tenerlo, para repasar algunos de los que han sido las definiciones que ya hemos visto. Ahora, en este tiempo de, si no me equivoco, ya de 3 meses que han tenido, la gran mayoría que ha participado de las clases, se han visto varios de estos atributos, amor, gracia, misericordia, etcétera, y muchos otros más también se han podido ver. Y cada uno de ellos mostrándonos justamente una característica, parte esencial de la persona de Dios. Y es aquí justamente donde debemos poner el punto sobre la I, ¿no? Esto es conocer a Dios, eso es lo que estamos queriendo ver en esta escuela, conociendo a nuestro Dios. Es así nuestro Dios es amor, es misericordia, es justicia, es paciencia y es también un Dios sabio, es sabiduría, y es el tema que vamos a estar tratando. También para recordar, simplemente a modo de repaso, saber que los atributos de Dios, hay algunos que son llamados atributos comunicables y otros que son atributos incomunicables. Hay otras maneras también de llamarlo, pero generalmente lo hemos conocido así, por lo menos en medio de nuestra iglesia. No sé si alguno de los anteriores maestros o profesores han enseñado de otra forma estos atributos que Dios ha comunicado, como dicen los comunicables. Estamos hablando de aquellos atributos que Dios transmitió en su voluntad a la humanidad, siendo estos atributos limitados en la humanidad. Ahora, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, pueden y deben manifestar estos atributos. Por eso se nos manda a amar, ¿no? Se nos manda a tener misericordia, a actuar con justicia, y también se nos manda a actuar con sabiduría. Cuando estamos hablando de los atributos incomunicables, estamos hablando de aquellos atributos de Dios que no transmitió a la humanidad. Son atributos exclusivos de su persona. Esto, por ejemplo, su omnipresencia. Solamente Dios puede estar en todo lugar, en toda su totalidad, por decirlo de alguna forma, aunque debemos entender que Dios no está sujeto a espacio ni a tiempo. Y hay algunos pasajes
que siempre por un asunto del tiempo que tenemos no vamos a leer, porque son pasajes bastante conocidos, y también porque posiblemente en su momento, cuando vieron el atributo en particular, también vieron estos pasajes. Pero el Salmo 139 es un salmo conocido que habla justamente de dónde podría ir el hombre, dónde podría esconderse el hombre que Dios no estuviera. Y cuando hablamos de la aciedad de Dios, estamos hablando de la autoexistencia de Dios. A Dios nadie le dio existencia. Si bien Dios nos ha dado existencia a nosotros y una existencia eterna, desde el momento en que venimos a la existencia nosotros, a la vida, vivimos para siempre. El ser humano fue creado para vivir para siempre. Pero en el caso de Dios, a Dios nadie le ha dado existencia. Existe, siempre ha existido. Para hablar de un siempre o este término de eternidad que tal vez en su momento también el maestro explicó. Ahora, mis queridos hermanos, cuando tratamos de explicar en forma teológica, ¿no? Lo que es cuando estamos tratando de explicar o definir lo que es un atributo de Dios, siempre esto tiene que ver con este sentido, vamos a decir, humano, teológico, como Dios se ha revelado a los hombres, pero en las palabras humanas siempre vamos a quedar corto de lo que es una definición correcta de la persona de Dios, porque Dios es infinito en todo lo que podamos nosotros mostrar de cada uno de estos atributos. Por lo tanto, vamos a quedar cortos en algún tipo de definición que podamos querer dar. El día de hoy vamos a ver entonces uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Cuál es este atributo comunicable que veremos? Justamente la sabiduría de Dios. Es importante ver que Dios, la palabra de Dios dice claramente, aquí justamente en esta carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 27, que es al final de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla a los hermanos diciéndole, dando obviamente las gracias al Señor Jesucristo, dando la gloria al Señor y diciendo al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Una forma parece simple, pero potente de describir, primeramente decir que es único. Esto tenía un potente mensaje para el corazón del Imperio Romano, que era un imperio mayormente politeísta. Primero es el único, pero también es sabio, el sabio Dios. También en otra carta, Pablo también, en una de sus propias cartas, en este caso a Timoteo, también va a terminar su carta haciendo la misma referencia de la persona de Dios, ahí al inicio de su carta, perdón, en el versículo 17 del capítulo 1 de 1 de Timoteo, cuando dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. De igual manera lo hace Judas en el versículo 25 cuando hace referencia al único y sabio Dios. Estos versículos, para tener simplemente algunos pasajes de la Escritura que hace referencia a un atributo de Dios. Dios, nuestro Dios es sabio. La palabra sabiduría, en la que nosotros tenemos en español, viene de una palabra del griego, Sofía. Posiblemente algunos ya lo hayan sabido desde antes. Aquellas personas que son mujeres que se llaman Sofía tienen obviamente este significado de la sabiduría, ¿no? De la sabiduría de la palabra que bien estoy diciendo. Ahora, en cuanto a entender esto, mis queridos hermanos que están escuchando, no es lo mismo hablar de sabiduría, de la sabiduría de Dios, por ejemplo, en la creación, y vamos a meternos un poquito más en ello, con relación a lo que es la astucia del hombre. Y aquí hay una pequeña ilustración y quiero tomar unos pequeños minutos simplemente en esto. Acá cuenta la historia de un juez que iba a condenar a un reo, con el cual tenía bastante animadversión contra él, o ese era como el rumor popular de este juez para con este reo,
y queriendo el juez no ser tildado de no ser imparcial en el momento de dar un veredicto, decidió escribir dos papelitos y le dijo al reo que podía escoger cualquiera de los papelitos y ahí iba a estar justamente el veredicto hacia su persona. ¿Qué hace el reo? Toma uno de los papelitos, lo agarra, se lo pone en la boca y se lo come, ante la sorpresa de todos. Entonces, ante esta admiración del público presente, bueno, se dirigen al papelito que estaba ahí en la mesa y decía condenado a muerte. Por ende, obviamente se había tragado el papel que supuestamente decía que estaba en libertad. Ahora, obviamente el juez no había escrito libre y condenado, es decir, los dos papelitos había escrito que estaba condenado. Ahora, ¿qué podemos decir de este hombre? ¿Que fue un hombre sabio? No, podríamos decir que usó de astucia simplemente en esto, ¿no? Esta es una ilustración simplemente. Ahora, lo cierto, mis queridos hermanos, que nosotros vivimos en un mundo donde abunda la astucia, pero la sabiduría es escasa. Y aún en medio de los creyentes, una vida sabia es casi una joya que podríamos encontrar si nos enfrentamos a un hombre o a una mujer sabia conforme a la palabra del Señor. Siguiendo con relación a lo que es la sabiduría de Dios, es ese conocimiento en la persona de Dios, ese conocimiento infinito en su persona, puesto en acción de una manera perfecta en toda dirección. Cuando hablamos de la sabiduría, vamos a ver la sabiduría en diferentes áreas. Cada vez que este conocimiento, esta sabiduría perfecta, infinita del Señor, siempre va a ser en una forma correcta, perfecta, valga la redundancia. Por medio de su sabiduría, que puede considerarse como un aspecto de su omnisciencia, es decir, todo conocimiento, eso es la omnisciencia de Dios, Dios hace uso de su conocimiento. Su sabiduría es la inteligencia manifestada en la manera de hacer todas las cosas, con fines buenos y usando medios correctos. La sabiduría de Dios se ve en todas sus obras. Y es aquí donde quiero mostrar en el siguiente diapositiva, que nosotros podemos ver la sabiduría de Dios en toda la creación, y entendiéndose lo siguiente, es decir, vemos sabiduría de Dios en los cielos y en la tierra, la creación, según lo que nos dice Génesis 1:1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ¿qué es lo que vamos a ver? Que en el versículo 31, para los que están viendo las escrituras ahí, dice inmediatamente algo que debe ser considerado por nosotros. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Tenemos inmediatamente, al principio dice que Dios creó los cielos y la tierra y vemos que lo creó con sabiduría. Parecen dos versículos muy simples, muy reducidos en cuanto a lo que es la creación. Pero nosotros que vivimos en el siglo XXI tenemos la posibilidad de dimensionar lo que es la creación de los cielos y la tierra. Tenemos más conocimiento que muchas generaciones pasadas de lo que significa la inmensidad de nuestro universo, por ejemplo. Saber que nosotros vivimos dentro del universo, dentro de lo que se conoce como la Vía Láctea, y nuestro vecindario, para decirlo de alguna forma, tiene una dimensión que si tú la quisieras cruzar, hipotéticamente hablando, necesitaría nada menos que 100.000 años luz para cruzarla, entendiendo que la velocidad de la luz es a 300.000 kilómetros por segundo. Si no somos muy rápidos para la matemática, estos son mucho espacio, y eso nos llevaría muchos siglos para cruzarlo en esta dimensión que estamos viviendo. Esto es simplemente para mostrarnos de la grandeza de la creación de Dios y su perfección y la sabiduría de Dios, porque los mismos científicos nos dan prueba de que la Tierra está en la posición correcta en relación al Sol. Si estuviera unos centímetros más cerca, nos quemamos, si estamos unos centímetros más lejos, estoy usando
una exageración en cuanto a los centímetros o grados, nos congelaríamos. Sabiduría de Dios en cuanto a la creación. Sabiduría de Dios en cuanto a lo que es la creación del hombre y la mujer. También hoy nosotros tenemos mucho más conocimiento de lo complejo que es el ser humano y lo absurdo que es la teoría de la evolución que algunos postulan, porque estamos frente a un ser creado de tal manera que cada uno de los sistemas que componen nuestro cuerpo, que son al menos 11, trabajan en forma independiente, pero a la vez trabajan para el bienestar de un cuerpo, que es el cuerpo humano. También esta diferencia que Dios ha hecho entre el hombre y la mujer, para que entre ambos se complementen cuando conforman un matrimonio. Pasajes ahí, hermanos, que ustedes pueden después comprobar, el hecho de la creación del hombre, lo que Dios dijo acerca de ver al hombre solo y hacerle una ayuda idónea. Es tremendamente significativo la sabiduría que podemos ver de Dios en la creación de un hombre y una mujer. Cuando la humanidad pretende tergiversar estos roles o pretende tergiversar en este tiempo que estamos viviendo, sabemos las consecuencias fatales que tiene esto. Pero Dios creó en el principio el hombre y la mujer en un estado perfecto y hay sabiduría de Dios manifestado en esta creación. Cuando vemos también la creación de la familia, en este mandato que le da justamente al hombre, de dejar a su padre y a su madre, entendiendo que el que está escribiendo en Moisés en su tiempo, donde efectivamente había una familia, a donde habían padres presentes, no es el caso de Adán, porque no lo tuvo, pero entendiendo este principio de que el hombre deja a sus padres y a su madre para unirse a su mujer, creando lo que es el concepto básico de una familia, También vemos sabiduría de Dios en cuanto a los roles que ha puesto. Ahí hay unos pasajes que ustedes pueden anotar, aquellos que van anotando y van tomando notas de estas lecciones. Justamente tenemos unos pasajes en el Nuevo Testamento a tener mucho más revelación progresiva a través de los años en la Escritura, ¿no? Desde Génesis a Efesios tenemos muchos siglos de historia. Y en Efesios claramente el apóstol Pablo enseña en estos roles que el hombre tiene dentro de la familia y en su relación matrimonial, la responsabilidad que tiene la mujer para con el hombre y su familia, y también capítulo 6 habla de la responsabilidad de los hijos para con los padres. Cuando cada uno de nosotros, conforme al conocimiento de la palabra, es decir, a esta sabiduría que Dios nos da a través de su palabra, en cuanto a los roles, vamos a ver una familia que funciona conforme al plan perfecto de Dios. Ahora, cuando la familia tergiversa o trastorna estos roles, sabemos los resultados que finalmente tiene. Y en consecuencia, cuando las familias están tomando en cuenta el conocimiento de la palabra de Dios y aplicándola, cada uno en sus respectivos roles, vamos a tener sociedades que van a ser fuertes. Y eso ha sido el caso de el inicio de algunas naciones en su principio, cuando la palabra de Dios era el fundamento. Y un ejemplo clásico de esto siempre es el inicio de la nación de Estados Unidos, ¿no? Cuando consideraba la palabra de Dios como el fundamento para su familia y la sociedad. Pero hoy en día vemos totalmente lo contrario. Cuando las familias, el hombre, la mujer, los hijos finalmente abandonan el consejo de Dios, tenemos la sociedad que obviamente nos sobran ejemplos de lo que está aconteciendo. Vamos a ver sabiduría de Dios también en lo que es el plan de la salvación que nos atañe. Sabemos que allá en Génesis capítulo 3, al inicio de la historia, justamente ahí en el capítulo 3, versículo 6, vemos cómo entra el pecado al mundo, trayendo esto la desgracia sobre la humanidad. Aunque había solamente en ese momento un hombre y una mujer, conocemos y sabemos, conforme a las Escrituras, que ese pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana, a toda su descendencia que potencialmente iba a venir. Y obviamente eso nos afecta, lo que tenemos ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos habla justamente de ese pecado, de ese hombre, afectando a toda la raza humana.
Pero también tenemos como Dios, que no le toma por sorpresa porque tiene un conocimiento de todas las cosas en su omnisciencia, efectivamente planificó un plan de salvación que está lleno de sabiduría, que está más allá de la comprensión aún de nosotros en este momento. Y eso ha llevado posiblemente a un montón de discusiones teológicas. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha salvado gratuitamente en su Hijo. Los que tienen su Biblia pueden ir ahí a Romanos, solamente para ir viendo algunos versículos. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados para... Sé que en teología, hermanos, para algunos que están aquí presentes, tal vez no hayan escuchado esta palabra que se llama imputación, una palabra judicial que posiblemente ha escuchado varias veces en la televisión. Se le imputa un cargo a alguien que haya cometido algún delito, hasta comprobarlo, ¿no? Se le imputa. Ahí, bueno, tenemos un abogado que nos puede dar más corrección en eso. Pero en este sentido, dice que siendo justificado, es decir, la justicia del Señor Jesucristo, que era sin pecado, que murió por nosotros, no habiendo cometido pecado, la justicia de Él ha sido imputada gratuitamente a todos, por medio de la gracia, a todo aquel que cree en Él, siendo justificado gratuitamente por su gracia, este regalo inmerecido, dice, mediante la redención, es decir, mediante el pago que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario en beneficio nuestro. Ese plan de salvación rompe la lógica de toda la humanidad. Y cuando observamos al mundo buscando a través de una religión tratar de agradar a Dios. El plan de la salvación no encaja, es locura para la humanidad, dice, ¿no? Está fuera de sus pensamientos, de su forma en que supuestamente una persona debería ser salva. El plan de salvación nos muestra y nos dice claramente también cómo ese plan fue diseñado antes de la creación del mundo, como nos dice ahí un pasaje en Efesios, pasaje también conocido. Dice Efesios capítulo 1, versículo, tenemos el versículo 7 en adelante, dice, en quien tenemos, hablando de Jesucristo. Leo primero, voy a leer el versículo 4, dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando uno está pensando en este atributo, y la verdad que son todos los atributos de Dios, no es, aquí también es un tema, no es que Dios, bueno, si hoy está actuando con amor, no está actuando con justicia, no está actuando con misericordia. Es decir, Dios es un todo, Dios es Dios, y por lo tanto cada uno de estos atributos están en Él en todo momento. Y cuando está ejecutando lo que es el plan de la salvación, la sabiduría ciertamente está ahí. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, está puesta también en cada uno de estos, de lo que estamos viendo, en el caso de la salvación, que se han visto en algunas doctrinas ya también a través del instituto y de la escuela dominical. La creación de la nación de Israel, también la forma en que viene a la existencia el pueblo de Israel, y cómo a través de la nación de Israel va a traer justamente aquel Mesías, aquel Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. También la creación, sabiduría de Dios en la creación de la iglesia, el momento en que se inicia la iglesia, cómo se conforma la iglesia. Vemos sabiduría de Dios actuando en todo ello. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y un pasaje como 1 Corintios nos dice que Cristo es sabiduría de Dios. Y nosotros dice que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos sabiduría de Dios para actuar, para vivir. Cada uno de estos atributos comunicables, mis queridos hermanos, que hemos visto y algunos
de los maestros han hecho hincapié en esto, cuando han dado un atributo comunicable, que Dios va a demandar de nosotros actuar conforme a ese atributo que nos fue comunicado en su momento, como es el caso en este que estamos viendo, la sabiduría del Señor. Para seguir avanzando un poco más, viendo justamente esta sabiduría de Dios en lo que es la creación, ¿no? de los cielos, la tierra, el hombre, la mujer, la familia, el plan de salvación, la nación de Israel, de la iglesia, y en tantos otros ámbitos que tal vez pudieran venir a la mente de ustedes también. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios en nosotros ahora, tiene que ver con la aplicación del conocimiento de su palabra, de su persona, que se evidenciará manifestado, se evidencia o se manifestará en la manera de pensar, de sentir, de accionar en la vida diaria. La sabiduría de Dios en el creyente que vive sabiamente afecta todo su ser. Aquí está implicado, hermanos, lo que tiene que ver con los elementos de la personalidad. Es decir, Dios cuando nos creó, puso en nosotros estos elementos de la personalidad, que es el intelecto, la forma de pensar, las emociones, ¿no es cierto? Cómo expresamos los sentimientos, las emociones, y la voluntad, es decir, cómo accionamos. Ahora, cuando estamos hablando de todo ello, aquí queda claro, hermano, que cuando aplicamos lo que decía anteriormente, la sabiduría, el conocimiento, por ejemplo, tomando el punto 2, cuando nosotros tenemos conocimiento, ¿qué espera Dios de un hombre de Dios? ¿Cómo debe accionar un hombre de Dios? ¿Cómo debe comportarse el hombre de Dios? ¿Cómo debe comportarse el marido? ¿Cómo debe ser un padre? Y cada una de las responsabilidades que cada uno de nosotros conocemos a través de la palabra de Dios, Dios espera que en esta sabiduría se manifieste. Se manifieste entonces en qué? En mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi accionar en el día a día. Esto es un creyente que vive sabiamente, porque vamos a notar que un creyente también puede en algún momento vivir en una forma que no sea sabia. Es decir, puede ser que en algún momento un creyente esté viviendo una vida carnal, y vamos a ver un ejemplo justamente del hombre más sabio que termina viviendo no en una forma muy sabia, a pesar de toda la sabiduría que Dios había dotado a esa persona. Por lo tanto, como dice aquí, no tiene que ver con mucho o poco conocimiento de la Biblia, porque hay hermanos que tienen muy poco conocimiento, pero que ese conocimiento que tiene, finalmente lo aplica a la vida. No tiene entonces que ver con la cantidad, con cuánto volumen de teología o de conocimiento en general que pueda tener de la Biblia, sino finalmente con la aplicación de ese conocimiento en la vida práctica. Hemos visto, por ejemplo, que el Señor nos dice que nos amemos unos a otros. Si alguien es sabio, entendiendo ese conocimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a amar más allá de mis emociones, más allá si yo quiero o siento amar a alguien. La palabra de Dios me dice que yo debo amar, y debo amar a mis hermanos, debo amar a mis enemigos. Por lo tanto, no se trata de aquí si yo siento o no siento, se trata de poner en práctica ese conocimiento, ser un hombre sabio en este aspecto. Y obviamente podemos seguir aplicando con otros atributos también. Cuando la palabra de Dios nos habla de sabiduría divina, hermano, no es algo que se consigue con la acumulación del conocimiento a lo largo de los años. A veces está esta creencia, ¿no es cierto?, de que entre más viejos las personas hay más sabiduría, ¿no? Esto es muy propio posiblemente de algunas culturas orientales, ¿no? Por eso hay mucha reverencia a las personas adultas que ya pintan canas. Pero
La palabra de Dios dice algo muy distinto con relación a esto. No necesariamente los años traen sabiduría. De hecho, conozco varias personas con muchos años que no necesariamente uno diría son personas sabias, aun cuando uno estuviera hablando de esta sabiduría secular o humana. Ahí tenemos un pasaje en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 4, que es un pasaje muy triste en las Escrituras. Ahí está en esta diapositiva, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Sabemos, o los que han leído este libro, saben que esto desagradó a Dios y finalmente Dios va a romper el reino, ¿no? Hasta Salomón solamente va a haber un reino unido. Ahora, si usted retrocede un par de capítulos anteriores a Primera de Reyes capítulo 11, va a notar que Dios dotó a Salomón de mucha sabiduría. No hubo hombre más sabio en la tierra que Salomón. De hecho, venían de muchas partes del mundo, dice, de diferentes lugares, para escuchar la sabiduría que Jehová había dado justamente a Salomón. Pero el hecho de haber tenido sabiduría no significa o no significó para Salomón permanecer en esta condición. Ese conocimiento de la persona de Dios, ese conocimiento de la palabra de Dios, era su responsabilidad de ponerlo en práctica día a día, tras día. Sin embargo, vemos que Salomón finalmente terminó abandonando la palabra de Dios y por lo tanto se convirtió en ese momento en un hombre necio. Es tremendo cuando uno piensa en esta condición en la cual Salomón se llegó a convertir, más allá de que al final de su día haya habido un arrepentimiento, queda afectado su testimonio de ver que en un momento de su vida, no sabemos cuánto tiempo de su vejez, vivió finalmente como una persona necia. La sabiduría divina no es igual a la experiencia y debemos entender, no es porque, bueno, tengo mucha experiencia, soy más sabio, que es la tendencia a confundir lo que es la sabiduría de Dios en el creyente. A veces se nos llama en forma incorrecta, de repente a personas que estudiamos la escritura como personas sabias, ¿no? Y es un halago que alguien lo puede estar haciendo en forma sincera, genuina, pero quien recibe este halago debe cuidarse, debemos cuidarnos mucho de saber si efectivamente somos personas sabias, que estamos viviendo conforme a este conocimiento de la palabra de Dios, de la persona de Dios, del conocimiento de la persona de Dios, o simplemente tengo un conocimiento intelectual acerca de la escritura o de la persona del Señor. También relacionado a la sabiduría, bueno, querido hermano, primero, no quiero hacer un monólogo, recuerden, no es una predicación, sino que es una escuela. No sé si hay alguna pregunta en todo esto. Si lo hay, grite, diga algo. ¿Ya? Ok, seguimos. Cuando estamos hablando de la sabiduría, justamente de la sabiduría, pero la sabiduría de Dios, sabemos que la sabiduría de Dios es perfecta. Bueno, así él mismo lo dijo cuando creó, ¿no? Lo que había creado, y en esto incluye todo lo que vemos, incluye al hombre, a la mujer en su origen o en su figura original, en ese hombre y en esa mujer original, sabiduría de Dios, perfección de parte de Dios, la familia, todo era perfecto, todo es perfecto en la sabiduría de Dios como lo hizo. Por lo tanto decimos, la sabiduría de Dios es perfecta, es eterna, siempre ha estado con Dios la sabiduría. Ahí tenemos un libro como Proverbio, capítulo 8, que habla justamente de la sabiduría desde la eternidad, un pasaje donde se personifica la sabiduría y sabemos que es un pasaje relacionado a Cristo, o los teólogos han visto la figura de Cristo allí. Es completa, no es que se va aumentando a través de los siglos que Dios tiene, es completa la sabiduría de Dios y también es santa. Aquí puse algunos pasajes de Job, después ustedes lo pueden revisar cuando vean la diapositiva, los que quieran tenerlo.
porque hace justamente el libro de Job, habla mucho de la sabiduría, porque vinieron justamente estos sabios, ¿no es cierto?, entre comillas, a darle consejo a Job y llegar a ciertas conclusiones por su sabiduría humana, y Job justamente va a confrontar y va a hacer ver que la sabiduría de Dios es completa, es perfecta, no así la de los hombres. Cuando hablamos de la sabiduría del hombre, y especialmente del hombre inconverso, sabemos que esta es una sabiduría imperfecta. Volviendo al libro de Romanos, al inicio del libro de Romanos, justamente ese pasaje donde el apóstol Pablo va a dejar en evidencia la necedad del hombre, porque dice en el versículo 21 de Romanos capítulo 1, perdón, versículo 29, 21, perdón, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Interesante notar que el versículo 21 dice que habiendo conocido. Ahora, ¿cómo llega el hombre a conocer? No es por mérito propio, sino porque Dios se nos ha revelado a través de la creación, una revelación general para todos, y una revelación específica a través de lo que fue su revelación a través de los siglos, usando sus siervos allá en el Antiguo Testamento, los profetas, o videntes, como se le llamaba también, dándose a conocer. Sin embargo, ¿qué pasa con la humanidad? Finalmente, a pesar de haberle conocido de esta forma a través de la creación, se envanecieron en su razonamiento, creyéndose ser más sabios. Entonces, cuando estamos hablando de la sabiduría de Dios, debemos entender, la sabiduría del hombre es imperfecta. La sabiduría es temporal, porque obviamente está condicionada a este tiempo, cuando la comparamos con la sabiduría eterna de Dios. Es incompleta, carece de todo el entendimiento, de todo el conocimiento, para que fuera una sabiduría como la de Dios, y es diabólica, y esto es potente, este último punto, porque ahí justamente el escritor Santiago, cuando está hablando de la sabiduría, que uno puede pedírsela a Dios, y que Dios la va a dar si alguno tiene falta de sabiduría, como dice capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno de vosotros, hablando de los creyentes, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sabe? Me llamó tremendamente la atención, posiblemente porque estaba estudiando acerca de este tema, cómo la sabiduría en relación como atributo comunicable de Dios es singular en relación a otros atributos, porque uno no tiene tantos pasajes de hacer referencia al amor de Dios y cómo Dios demanda el amor en nosotros, si bien lo demanda, o la justicia o la misericordia. Tenemos pasajes, son suficientes para obedecer el mandato de Dios, pero la acumulación de pasajes relacionados a la sabiduría de Dios que demanda en el hombre son abrumadoras. Y si hay falta de sabiduría, Dios espera que el hombre pida sabiduría, pida dirección de cómo tomar decisiones correctas, de cómo poner en acción justamente ese conocimiento de la palabra del Señor. Y en el capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente, dice, versículo 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, este actuar, ¿no?, a pesar del conocimiento que uno tiene, que debe ser totalmente distinto a eso, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Es decir, el hombre puede manifestar, y aún un creyente, porque acá está hablando a los hermanos, puede manifestar una sabiduría que es totalmente, primero, como dice acá, una sabiduría que es terrenal, humana en ese sentido, animal en el comportamiento y diabólica. Es decir, para entender que también el enemigo está jugando un papel donde lo único que él desea es que el conocimiento de la palabra que podamos tener no sea finalmente
puesta en acción. Sigo avanzando. La sabiduría de Dios comunicada a todos. Ahí en Proverbios, este libro que hemos estado ya estudiando por varios años y que hemos aprendido justamente, porque es un libro que está lleno de estos contrastes entre lo que es una persona sabia versus una persona que se comporta en forma necia. Y dice en Proverbios capítulo 2, versículo 6, versículo 6, dice, porque Jehová da la sabiduría. Dios da la sabiduría. Y aquí nosotros vemos que es una sabiduría que ha dado a todos los hombres, porque esto tiene que ver con aquellos atributos que Dios comunicó a la humanidad en su origen, ¿no? Ahí a Adán y a Eva, obviamente potencialmente ellos recibieron toda esta comunicación de estos atributos, y cuando ellos cayeron, obviamente en este caso Adán, el pecado de Adán fue imputado a toda la humanidad, traspasó a toda la humanidad, pero sabemos que estos elementos en el ser humano, como es el intelecto, las emociones y la voluntad, no fueron borrados, sino que fueron desfigurados. De la misma manera, todos estos atributos de Dios comunicados al hombre también son expresados en una forma tergiversada, no correcta. El ser humano tiene sabiduría, uno va a decir, sí, el ser humano ha acumulado sabiduría. Hay hombres que se pueden comunicar o ser sabios en algunas decisiones, hablando del hombre inconverso, sí, pero finalmente termina siendo también una sabiduría terrenal o animal o diabólica, como la que expresaba justamente tanto Pablo ahí en Romanos como el escritor Santiago. Por lo tanto, por causa del pecado, la sabiduría en el hombre se corrompió, se desfiguró. Así como el amor, ¿no? Que el hombre recibió de parte de Dios, así como la misericordia. Todos estos atributos de Dios comunicables a la raza humana han sido desfigurados o han sido corrompidos por el hombre por su condición de pecador. Ahora, en cuanto a los creyentes, dice, quienes somos los creyentes somos exhortados a ejercer la sabiduría de Dios que Él nos ha dado, pero puede ser inoperarse, es una palabra inventada nomás, permítanme ese atrevimiento, inoperarse la sabiduría en nosotros, los creyentes, cuando es un creyente necio, es un creyente carnal. Las Escrituras nos habla, Efesios nos habla, de que debemos ser sabios en nuestro andar y no como, andar como sabios, no como necio. Es decir, un creyente potencialmente puede volverse necio, andar como un necio. Sabemos que un creyente puede comportarse en una forma carnal o vivir en forma carnal. Pasajes como 1 Corintios nos habla de esto. Por lo tanto, si un creyente se está comportando en forma necia o está viviendo en una forma carnal, evidentemente no está siendo un hombre sabio o una mujer sabia. Ahora también cuando hablamos de la sabiduría, también hay una sabiduría especial. Ni siquiera usted lo puede poner entre comillas, porque Dios ha dado a algunos hombres y mujeres de la humanidad han sido dotados de una forma especial con la sabiduría de Dios. Sin lugar a duda, vemos en el ejemplo bíblico de la vida de José, ¿no? Cuando aconseja a Faraón, guiado por el Señor, muestra sabiduría, y de hecho quedan admirados del consejo que da, y Dios lo pone a José como el segundo a bordo en Egipto, después solamente de Faraón. Hay sabiduría. Otros personajes como Bezaleel, posiblemente desconocido para la mayoría de los creyentes, fue un hombre que Dios dotó de una tremenda sabiduría e inteligencia para construir todos los elementos que iban a estar en el tabernáculo, conforme al modelo que se le había mostrado a Moisés en el Sinaí, en el monte. Vemos ahí entonces a este hombre dotado para edificar y construir piezas del tabernáculo. Salomón, como ya dijimos, él pidió en esta aparición que se le hace Jehová a Salomón, le dice qué es lo que quería, y Salomón pide sabiduría para dirigir al pueblo, y Dios le concede. Y vamos a ver un hombre dotado de una inteligencia y de una sabiduría como ningún otro hombre ha existido en la tierra. Simplemente hay un pasaje
en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Para dimensionar, esta palabra sabiduría en este pequeño pasaje se repite por lo menos como 4 o 5 veces. Deja claro que Dios ha dotado, sin lugar a duda, a través de la historia, a hombres y mujeres de una sabiduría especial para tomar decisiones. Y esto tiene que ver para tomarlo decisiones, es decir, donde ha sido afectado su intelecto, su emoción, su voluntad en el sentido correcto de la acción conforme a la sabiduría recibida. Ahora, hay libros como los libros poéticos, no me falta una S, de Job, Salmos y Proverbios, tienen mucha abundancia acerca de la sabiduría de Dios. Si usted marca la palabra sabiduría en cada uno de estos libros, hermano, se va a cansar de ver efectivamente la palabra sabiduría y la importancia que Dios le da justamente a este atributo comunicable para la vida, porque esto afecta la vida permanente de nosotros, la humanidad, los creyentes en este sentido. Ahí solamente puse que en el capítulo 8 de Proverbios, libro que conocemos, hay una personificación de la sabiduría, capítulo 8, versículo 22 al 31. Algunos teólogos, como dije en un momento, han visto justamente la figura de Cristo, porque habla de que este estuvo desde el principio de la creación. Y obviamente que esto está hablando, sabemos que siempre ha existido, pero está personificada la sabiduría, y la sabiduría, como dice en 1 Corintios, justamente es Cristo. La sabiduría de Dios es Cristo, y nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, podemos vivir, mis queridos hermanos, efectivamente una vida sabia, cada día, comportarnos sabiamente. Aquí hay en este libro que, como dije, hemos estudiado ya por un buen tiempo, muchos pasajes relacionados a lo que es justamente la sabiduría versus o en contraste con lo que es un comportamiento necio. Primeramente, el libro comienza y uno dice, no es casual, justamente porque la Escritura dice que a Salomón, cuando se le dio sabiduría, dentro de esta sabiduría se le dio la capacidad de poder escribir muchos proverbios, justamente de estos proverbios que leemos. Y él dijo al inicio de estos proverbios que escribió, dice Proverbio capítulo 1, versículo 1, dice, Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones, prudente, para recibir el consejo de prudencia, etcétera, y sigue escribiendo. Versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sabiduría. El primer acto de nosotros como creyentes para manifestar ser sabios en el sentido práctico es esta reverencia a la persona de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo manifestamos, hermano, esta reverencia? Es justamente a través de lo que estamos haciendo, conociendo a nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Es digno de toda la alabanza, es digno de toda obediencia, es digno de toda sumisión, es digno de todo servicio. Este principio de la sabiduría, vuelvo a insistir, no tiene que ver con la gran acumulación del conocimiento que nosotros podamos tener en teología o de todos los libros, o si yo fuera capaz de recitar todo un salmo completo o de defender correctamente la doctrina que es necesario. Si no se trata, hermano, de que aquel conocimiento sea mucho o sea poco, yo lo ponga en acción en cada momento, donde mi intelecto es afectado por el conocimiento de la persona de Dios, donde mis emociones son afectadas por el conocimiento de la persona de Dios, donde mis accionar son afectadas por este conocimiento de la persona de Dios. En el capítulo 3, versículo 35, algunos pasajes nomás dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia.
habla justamente esto de este contraste entre lo que es un hombre sabio. Aquí hay muchas cosas que tienen una aplicación directa al pueblo de Israel, pero también tienen una aplicación a cualquier creyente, de ver justamente aquellos que heredan honra versus aquellos que obviamente llevan deshonra y por vivir una vida necia, es decir, aquellos que finalmente no ponen en práctica el conocimiento que tienen de la palabra del Señor. También otros pasajes, solamente voy a leer uno más, ahí capítulo 10, versículo 14, cuando dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Los sabios guardan la sabiduría. Ya sabemos, nos han explicado muchas veces que esto de guardar no significa guardo en un cajón, sino que tiene que ver con esto de guardar, es el hecho de practicar justamente lo que el Señor me ha enseñado en su palabra. Como decía, mis queridos hermanos, me sorprende el hecho de ver cómo este atributo comunicable de Dios es tantas veces demandado de parte de Dios a nuestras personas. Dios demanda que seamos hombres, mujeres, sabios. Nosotros los creyentes que estamos en Cristo, que estamos en una condición distinta a la humanidad que aún lamentablemente está sin el Señor, pero los que estamos en Cristo, estamos dotados para vivir justamente una vida que agrade al Señor. Y debemos estar pensando y meditando ahora si efectivamente nosotros vivimos sabiamente, si esta sabiduría de Dios, este conocimiento perfecto de Dios que se nos ha revelado, todo lo que Él ha querido para nosotros, para vivir esa vida que demanda de nosotros, es posible vivirla sabiamente cuando todo ese conocimiento yo finalmente lo pongo en acción. Un atributo interesante para seguir, obviamente, estudiando. Lo seguimos viendo nosotros a través justamente del libro de Proverbios, y lo vamos a seguir viendo posiblemente en otros pasajes. Vivir, hermanos, sabiamente, conforme a este atributo comunicable, y también porque hemos sido capacitados. Y si en algún área de nuestra vida, familiar, como hombre, como marido, como hermanos en Cristo, nos faltara sabiduría, bueno, la Escritura nos anima a pedir sabiduría en base al conocimiento de la persona y también de su palabra. Muy bien, queridos hermanos, me gustaría ver si hay alguna pregunta de parte de ustedes.